Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han iniciado un proceso de consultas por presuntas violaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, un tratado comercial, debido a que ciertas políticas mexicanas dicen están violando este tratado comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá. Para tratar de entender este tema, un tema complejo, yo quiero agradecer la presencia del diputado Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo fue secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, encabezó las negociaciones del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y las entregó, de hecho, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que firmó el acuerdo final. Ildefonso, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es esta. ¿Estamos violando el tratado? Bueno, así de sencillo. El presidente mismo lo ha dicho, que le está dando un trato preferencial a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Permite esto? ¿El tratado lo permite? Bueno, Sergio, primero gracias por la invitación y déjame decirte, nada más para precisar, el tratado lo firmamos la administración de salida en el último día de la administración del presidente Peña. Perdón, sí. El proceso fue planeado así. Lo importante es que ocurrió la elección de julio y nosotros con muy buena aceptación aceptamos al doctor Seade para que se incorporara a la negociación. No iba a haber tratado si no estábamos totalmente de la mano, porque el Senado era mayoritariamente de Morena, la elección del 18 así lo determinó, y si no hubiera una total congruencia entre el gobierno de salida y el de entrada, el tratado que tanto ha apreciado el presidente López Obrador no hubiera sido una realidad. Yo recuerdo una declaración de Jesús Seade precisamente allá en Washington, cuando ya Andrés Manuel era presidente electo, en que decía que no se iban a cambiar las reglas, que no se iba a modificar la Constitución y que se iban a respetar los contratos existentes. ¿Por qué no se hizo? Básicamente creo que por ahí pues hay un cambio de circunstancia, donde el gobierno electo que se convierte en el gobierno hoy de México, pues cambió su balance o perspectiva de las cosas. Pero efectivamente esa fue la conferencia de prensa que dimos cuando terminamos la bilateral. Pero contestando tu pregunta inicial, es muy sencillo cuando tú analizas el acuerdo que se aceptó, que hubo un impasse y hubo un intento de que se sacaran todos los compromisos en materia de energía. Pero claramente Estados Unidos, después de haberse estado sentado un año en la negociación y de transitar de un NAFTA original que no tuvo condiciones para que el sector energético se abriera la competencia, 20 años después no iban a aceptar un trato peor que el que ya tenían los países del TPP con México o Europa con México. El doctor Seade estuvo 10 días muy presionado y al interior del grupo del gobierno electo se dio un debate entre los que llamamos los duros en materia de energía, Bartlett y Nale, y los que tienen una visión más moderna del futuro, más liberal, como fueron Ebrard y Romo. Y evidentemente el presidente moderó ese debate y el doctor Seade iba y venía para consultas. Al final del día, lo que expresa Seade en esa reunión es que se cambia un capítulo de cooperación en la visión integral energética de América del Norte, que era el 8, y lo desaparecen, solo se refería a hidrocarburos, y lo sustituyen por 2 párrafos para hacerlo menos confrontacional con una visión tradicional que venía arrastrando. Es el que dice, el capítulo 8 es el que dice pues que se respeta el derecho a México de ser dueño de sus recursos naturales, ¿no? de su petróleo. Que reafirma la propiedad de los mexicanos del petróleo. Y eso pues ha estado en la Constitución después del 38 siempre, inclusive la reforma del 15 vuelve a refrendar, y eso no varía, o sea, una cosa es cómo te organizas para que los mexicanos se beneficien de su petróleo y otra cosa es que no sea de los mexicanos. Y el otro párrafo es que eres un país soberano y que mantienes tu derecho de cambiar tus leyes y tu constitución como te convenga. Cualquier país tiene ese derecho. Claro, ¿no? Ningún país compromete ese derecho. Ahora, que si hiciste el acuerdo con otros compromisos, que ahora estás cambiando las reglas del juego y vas a tener afectaciones, también no te exime la responsabilidad de tener que hacer frente a esos daños ocasionados. ¿Dice o no el Tratado México-Estados Unidos-Canadá que se debe dar a las empresas nacionales o extranjeras el mismo trato? Sí, cuando tú analizas los compromisos transversales, por ejemplo, hay un capítulo de cómo se deben de comportar el gobierno frente a sus empresas estatales. Y ahí dice, tú no puedes discriminar y darle preferencia a tus monopolios de Estado destruyendo un mercado competitivo. Por ejemplo, decir que solo Pemex puede vender gas, pues estás rompiendo una condición fundamental
de lo que sería trato justo Que además no, en materia no viola la propiedad de los mexicanos del recurso petróleo. en el subsuelo, ¿no? Y además el famoso octavo solo se refiere a hidrocarburos, no se refiere, por ejemplo, en el caso de electricidad. El, por ejemplo, decir que el despacho prioritario tiene que ser de CFE, independientemente de lo sucio que sea la electricidad o lo caro que sea, pues, automáticamente estás destruyendo el mercado de energía eléctrica. Entonces, el tratado no pone en riesgo la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales y sobre su política energética. Pero no confundamos eso con decir que en defensa de dos monopolios estatales que han demostrado ser ineficientes e incapaces de acrecentar la riqueza de los mexicanos, vamos a justificar romper la dinámica de mercados competitivos para el bien de la generación de empleos y para el bien de la satisfacción de los mexicanos. El presidente dice que es una cuestión de soberanía. ¿Qué opinas? Hay que entender la soberanía. O sea, yo creo que entender la soberanía en retrospectiva, en un contexto geopolítico mundial como se entendió en el 38, cuando era fundamental el que México reclamara la posesión de sus recursos naturales frente a un mundo que se dividía para enfrentar la Segunda Guerra Mundial, es una circunstancia muy diferente a un mundo en el siglo XXI con complementariedades del sector energético, porque México, a diferencia del 38, ahora somos deficitarios en materia de energía. Tenemos que sacar las fortalezas de América del Norte para competir con el resto del mundo y para poder tener una energía limpia, eficiente y a costos competitivos. Y la soberanía se debe reflejar en tu responsabilidad de procurar un mejor futuro para los mexicanos con empleos productivos y con empleos dignos. Esa es la soberanía. La soberanía no quiere decir defender a ultranza monopolios estatales que han terminado siendo con todos los partidos botín de los políticos. Dices que hubo una disputa interna en el gobierno del entonces presidente electo entre los duros y los liberales, pero ciertamente el presidente sabía que se había firmado. No puedo pensar que no supiera que se había firmado un acuerdo que daba igualdad de derechos a las distintas empresas. Yo quiero asumir eso, pero además no solo eso, Sergio. O sea, el presidente es una persona inteligente y tuvo enfrente de sí un debate entre unos y otros que seguramente llegó a esas profundidades. Pero además, ese acuerdo fue aprobado por mayoría calificada, con Senado. una mayoría de Morena en el Senado de la República. Entonces, ¿quiere decir que nadie leyó? O sea, eso me resulta muy difícil creer. ¿Tú crees que es un buen tratado? ¿El tratado ha beneficiado a México? No solo es un buen tratado, es un tratado que hasta hoy ha sido el motor más importante para mantenernos a flote en la economía mexicana. O sea, no solo ha sido bueno, sino lo puedes observar con que a pesar de que destruimos nuestra agencia para la promoción de inversión, a pesar de que no estamos haciendo nada en términos de competitividad contundente como la eficiencia en lo que es logística de movimiento de mercancías y personas, a pesar que le dimos en la torre a un aeropuerto que era fundamental para la carga aérea y la logística nacional, a pesar de todo eso, los inversionistas están tocando insistentemente en nuestra puerta. El año pasado fue el año de mayores ventas de terrenos industriales en el norte de México, en el Bajío y en el occidente. ¿Por qué? Porque el tratado te está requiriendo mayores insumos regionales y eso está reorientando empresas que están hoy en Asia para venirse a América del Norte. Sin embargo, el famoso nearshoring. El nearshoring, pero agrégale otra cosa, el friendly shoring. ¿Qué quiere decir esto? Para que esas empresas se vengan a México, México tiene que ser considerado un aliado estratégico en América del Norte. Si perdemos la confianza como aliado estratégico, esas empresas se reunirán en Estados Unidos a pesar de las dificultades de mano de obra y de otros elementos. Pero México no puede mandar señales inconsistentes en cuanto a sus alianzas estratégicas en un nuevo mundo ordenado geopolíticamente de forma diferente. Sé que viene un proceso de consultas que puede llevar después a un proceso de resolución de controversias. En fin, el proceso es bastante largo y no es la primera vez que hay un proceso de controversia. Contra México es la primera vez. Eso es porque luego entre Estados Unidos y Canadá también, ¿no? Y también México demandando a Estados Unidos en el tema del transporte con el NAFTA. Eso es, que claramente era una violación del NAFTA y la ganamos. Eso es. Esto puede llevarse tiempo. ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el peor escenario? Por lo que hemos visto de declaraciones, lamentablemente, no de los responsables de administrar el tratado, sino de la señora Nale, por ejemplo. La secretaria de Energía. Parecería que vamos a estar montados en nuestro macho de que nosotros no hemos tenido ninguna mala interpretación o ninguna violación al tratado. Eso quiere decir que los 75 días que empezaron el 20 de julio para consultas
pues nos la vamos a pasar insistiendo que nosotros no violamos el tratado. Pero sí es muy claro que violamos el tratado, ¿no? Es muy claro que incumplimos con las reglas expresadas en el capítulo de inversión, en el capítulo de empresas del Estado, en el capítulo de transacciones transfronterizas. ¿El que lo reconozcamos después de leer el tratado nos hace traidores a la patria? No, claro que no. O sea, cuando haces un tratado, lo haces para los beneficios de tu país. Y a cambio de ello, no puedes solo tener no solo puedes tener lo que te favorece, no que el otro no te favorezca, pero tienes que cumplir tus compromisos. Bueno, supuestamente sí nos favorecería el que hubiera más inversión en energía limpia, en energía más barata, ¿no? No solo eso, o sea, ese es mi punto. O sea, lo que estamos diciendo es, a mí llaman 3 veces que me dicen que soy vendepatrias y que vendí el petróleo, ¿no? Y lo que yo respondo es, un negociador solo va tan lejos como su marco legal se lo permite. Y yo negocié bajo el marco legal de la reforma eléctrica del 2015. Entonces el debate llevémonoslo a la reforma eléctrica del 15, que fue el que dimos en la Cámara. Y esa reforma es una reforma que crea competencia para bien de las industrias y los consumidores, que genera energías limpias y que regula el comportamiento de los monopolios de Estado, que no nos hagamos ciegos. O sea, esos monopolios de Estado terminaron siendo una verdadera tragedia desde el punto de vista de disponibilidad de energía. Hay quien dice, dentro de los duros, del grupo de los duros que está en el poder, hay quien dice, bueno, pues nos quedamos sin tratado comercial con Estados Unidos y qué importa, el tratado nada más nos ha perjudicado. ¿Es cierto eso? Totalmente falso. Y esa es parte de la dicotomía. El presidente se la ha pasado no sé cuántas mañaneras apreciando el tratado y diciendo lo bien que nos está yendo con las inversiones y con la generación de empleos. O sea, esa visión que el grupo ideológicamente tuvo hace 25 años en el primer NAFTA, evolucionó y cambió con el tiempo. Hoy 10 millones de mexicanos le deben su trabajo directa o indirectamente al Tratado de Libre Comercio. 10 millones. Si los analizas en forma directa, tienes mínimo en el sector manufactura 4 millones. Si incluyes a los trabajadores agrícolas en los productos de frutas, vegetales de exportación, bell papers y todo lo que estamos exportando, tienes una cantidad muy significativa de trabajadores agrícolas que tienes que agregar en esta cuantificación. Si le agregas los indirectos en todos los temas de logística y de insumos para las exportadoras, simplemente caña de azúcar, directa o indirectamente, puedes contabilizar hasta 2 millones de personas que desde el pequeño propietario hasta el jornalero están en la cadena. Y la razón por la que podemos vender azúcar a Estados Unidos es por el Tratado de Libre Comercio. Y se la vendemos para regular el mercado y que nuestros excedentes no depriman los precios. Entonces, ¿cuál es el riesgo que estamos corriendo? Pues sí, efectivamente, vamos a tener una sanción si no corregimos. Y esa sanción va a ser contra las exportaciones mexicanas, la imposición de aranceles. A diferencia de lo que todo este año estuvimos manejando, disputas empresa-Estado, inversionista-Estado, que terminan en resarcirse lo que perdiste al cambiarte las reglas del juego, y que estaban tratando de solucionarlo con estas reuniones de 30 o 40 empresarios que traía Salazar a Pinos. Ese escenario creyeron que ya lo tenían controlado, que tenían 90 y tantos % de las empresas ya de acuerdo que no nos iban a llevar a paneles individuales. Pero eso es terrible para el país, porque lo que estás haciendo es con recursos fiscales mexicanos, dándoles concesiones y contratos para que dejen de insistir en lo que tenían derecho. Y eso termina siendo más ineficiente y poco competitivo, como lo arreglaron con TransCanada en aquel diferendo que tuvieron, y para evitar que TransCanada nos llevara un panel, le dimos 5 años más de concesión. ¿Quién termina pagando eso? La competitividad de los mexicanos. Entonces, ahora el problema es que pensaban que iba en una línea de solución, pero este panel es un panel Estado-Estado, que su derivado final no es compensación de daños, sino la imposición de aranceles como sanción. Y eso los van a pagar los exportadores. Y me imagino que pues también los mexicanos, ¿no? No, pues... Menos exportaciones, menos trabajo, menos empleo, menos riqueza para los mexicanos. Así es. Yo quiero agradecerte, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, diputado federal, por habernos ayudado a entender este tema, que sé que es técnico, pero que es crucial para nuestro país. Y creo que debería de enfocarse con la seriedad técnica. Lamentablemente creo que se está utilizando como una bandera política de posicionamiento. Y a usted, amigo, que al ver este programa, que al escucharnos hace posible que podamos seguir al aire, yo quiero darle pues todo mi agradecimiento. Pero no se le olvide, nos vemos la próxima.